Muy buenas tardes, chicas, chicos. Sean bienvenidos a lo que es la sala de estudios orales de la facultad. Y bueno, a nombre de las magistradas que integran el pleno del Tribunal Electoral, ofrezco una disculpa porque pues, por cuestiones de agenda y diversos eventos que han tenido, no pudieron estar aquí presentes. Pero pues, vamos a llevar a cabo lo que es la conferencia denominada Derechos Político-Electorales de las Mujeres, encabezada por la licenciada Daniela Yafet Albarrán Domínguez, quien es integrante del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista AC. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra conferencista, a quien le agradecemos su presencia en esta conferencia, realizada en conjunto con el Tribunal Electoral y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. En este momento me permito dar lectura de su semblanza curricular, la cual es la siguiente. Daniela Yafet Albarrán Domínguez es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, orgullosamente venado, claro. Este último grado, obtenido con mención honorífica, cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Querétaro, certificada como especialista nivel 2 en Finanzas Sostenibles, otorgada por la Asociación Internacional para la Economía Sostenible, abogada litigante especialista en las materias fiscal, administrativa y electoral. En esta última rama ha participado como representante jurídica en diversos casos relacionados con los derechos político-electorales de las mujeres e integrante del Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos desde 2015. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presente conferencia. Por ello, les doy el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto para mí estar con ustedes y regresar a mi universidad a compartir con ustedes sobre estos temas. ¿De qué semestre son? El séptimo. Ya llevan derecho electoral, entiendo. ¿No? Ah, bueno. Bueno, cuando se me hizo la invitación, bueno, vamos a empezar primero que esta investigación y este material es derivado de un proyecto que el Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista, cuya presidenta está aquí, la licenciada María Trinidad Gutiérrez Ramírez. Esta asociación civil obtuvo una pequeña subvención de la Organización de las Naciones Unidas para el empoderamiento político de las mujeres. Y es como nace el proyecto que se llama Red de Mujeres Morelenses por los Derechos Políticos. Y es gracias a esta pequeña subvención que estamos aquí y en alianza con el Tribunal Electoral quisimos sí traer este tema a la universidad, porque a pesar de que ya hubieran llevado la materia de derecho electoral, muchas veces no se incluyen estas particularidades sobre los derechos político-electorales de las mujeres. Y dirán los hombres, bueno, ¿y por qué de los hombres no? Y pues ahorita vamos a ver por qué y las inequidades, las desigualdades que nos han llevado a construir un marco jurídico proteccionista de los derechos político-electorales de las mujeres. Y bueno, este va a ser nuestro temario. En la introducción, bueno, les vamos a hablar un poquito de cuál es la historia, ¿no? Sabemos que las mujeres recientemente, bueno, no reciente, en el año de 1953 adquirieron la capacidad de votar, ¿no? Y digamos que pues es algo reciente para lo largo que nuestra sociedad ha existido. Nuestro país es independiente desde 1810, entonces no es posible que sigamos las mujeres teniendo una calidad distinta o unos derechos distintos de los hombres. Entonces vamos primero al marco jurídico internacional. Empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde ahí empezamos a pelear por nuestros derechos. ¿Por qué? Porque en la categoría de hombres necesariamente las mujeres no nos sentimos incluidas. Entonces cuando se estaba haciendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había un comité que se reunía para dictar cuáles iban a ser los artículos y cuáles iban a ser las prescripciones. Aquí un grupo de mujeres, encabezado por Eleanor Roosevelt, quien era la esposa del expresidente, pero que no obstante que era su esposa, ella tenía un papel protagónico en la política exterior.
y aquí en esta declaración tuvo un liderazgo importante. Ella, junto con otras mujeres, se aseguraban de que los derechos de las mujeres fueran incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y muy particularmente la discusión de un artículo en donde decía que todos los derechos para todos los hombres. Y una mujer hindú muy importante, que fue Hansa Mehta, empezó una discusión con los demás congresistas hombres, que decían, no, pues es que si dice hombres, pues se entiende, ¿no? O sea, pero no, ella decía, no, vamos a ponerle para todos los humanos. Y entonces en ese sentido fue que la Declaración Universal quedó de la manera en la que está, diciendo derechos humanos y no derechos del hombre, como tradicionalmente se había ocupado. Y bueno, también tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que ya sí es un documento vinculante y en el que ya se incluyen también los derechos de las mujeres. Dentro del tema de los derechos político-electorales de las mujeres o en general de los derechos de las mujeres, tenemos dos instrumentos muy importantes, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Evidentemente también está la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, pero vamos a ver que este instrumento, si bien habla de los derechos políticos, no evidencia esas desigualdades que en el ámbito público podemos observar. Y no me refiero únicamente a cuando las mujeres salen a hacer campaña o cuando las mujeres quieren acceder a algún cargo, no. Vemos con mucha preocupación que la violencia política se trasciende al ejercicio de los cargos, ¿no? Por eso esas dos convenciones se vuelven vitales. Entonces, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979. Es una estructura compleja pero accesible que cuenta con un reglamento, el protocolo facultativo, 37 recomendaciones generales y múltiples observaciones finales que ha emitido a los estados parte que la han ratificado. Y es uno de los 9 instrumentos internacionales principales de derechos humanos que constituyen la estructura jurisdiccional del sistema internacional para su promoción y protección. Y digamos que, bueno, un reglamento, ustedes saben que es un reglamento, pero un protocolo facultativo probablemente no les sea un término familiar. Digamos que el protocolo facultativo es un protocolo que crea un organismo que va a revisar cómo se implementa la CEDAW en los estados, en los gobiernos, en los países que firmaron esta convención. Y entonces, pues cobra relevancia porque normalmente, ¿qué es lo que pasa con los instrumentos internacionales? Que uno lo firma, o bueno, uno no, un país lo firma, su Senado lo ratifica, y como nadie revisa que se cumpla, pues ahí está, durmiendo el sueño de los justos, pero sin trascender a la vida de las personas, que es lo que se pretende. Entonces, a través del protocolo facultativo, se le dice a un mecanismo de vigilancia, oye, estas van a ser tus obligaciones por cuanto a verificar que los estados estén cumpliendo con la convención correspondiente. Y es así, de esa forma, que el mecanismo emite recomendaciones generales u observaciones finales. Muchas veces son recomendaciones derivadas de una investigación que hace esta persona. No sé si han escuchado estas personas que les llaman los relatores de derechos humanos, relator de derecho del trabajo, relator del derecho, de los derechos políticos, relator de los derechos de los indígenas, relator del medio ambiente, ¿no? Y todas esas personas están verificando cómo se traduce a la realidad de un país una convención. Y entonces, cuando ven, oye, es que aquí se equivocó porque no está observando esta norma que dice que tiene que hacer determinada cosa, que normalmente los estados no lo hacen, emite una recomendación que los países tienen que cumplir porque ellos mismos se obligaron
cuando firmaron esa convención. Y bueno, estas convenciones no nacen por generación espontánea, ¿no? Sino que hay conferencias en las que se crean. Y las conferencias internacionales sobre la mujer fueron impulsadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En México fue en 1974, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995, y de ahí ya han sido Beijing más 5, más 10, más 20, y ahora van a ser más 25. No, fueron 25 en 2020, ¿no? Va a haber una conferencia a los 50 años. Ajá. Entonces se vuelve muy importante Beijing en 1995 porque ahí se dice, oigan, ya llevamos 4 conferencias internacionales y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que no se está traduciendo lo que sacamos de las conferencias, dictamos una convención, ¿por qué no se está haciendo? Entonces crean la plataforma de acción de Beijing, que ya impone obligaciones específicas. No obstante, ya existe la CEDAW, la plataforma de acción de Beijing ya contempla acciones específicas que los gobiernos deben hacer, y en ese sentido es valorada en Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, Beijing más 20. Pero este proceso es como muy enriquecedor porque no solamente la comunidad internacional evalúa, sino que, bueno, primero el Estado rinde un informe, la conferencia evalúa, pero a su vez las organizaciones de la sociedad civil emiten lo que llaman el informe sombra. Y muchas veces cuando se cotejan estos dos informes, vemos como el informe del gobierno dice, no, pues sí, súper bien, que estamos haciéndolo todo, y el informe sombra dice, no, pues aquí hay deficiencias aquí, acá y acá y acá, ¿no? Y entonces ya la conferencia evalúa esas dos posiciones y emite algunas acciones que deberán realizarse para los próximos 5 años. Ya de hecho va a decir el Estado que ya tenemos igualdad sustantiva. Ajá. Como ya está en la Constitución. Como ya está en la Constitución. Y bueno, como les decía, la cuarta conferencia se señaló que a pesar de todas las medidas adoptadas, aún persistían los obstáculos para lograr la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. Esta conferencia adoptó la plataforma de acción, que consta de una serie de medidas que los estados estaban obligados a implementar. Se ha dicho que esta conferencia tuvo un carácter vinculante en el sentido de que desarrolló las medidas que deben de adoptarse para cumplir con lo estipulado en la CEDAW, ¿no? Entonces es lo que les comentaba. Y ahora tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue adoptada el 9 de junio de 1994 en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Esta convención sentó las bases para el abordaje de la violencia contra las mujeres en el marco jurídico internacional. Reconoce que su existencia es multidimensional y ocurre a su vez en todos los ámbitos. Señala la obligación para los estados firmantes de garantizar una vida libre de violencia. De este modo, la violencia hacia las mujeres tuvo una definición propia y cobró visibilidad internacional al ocupar un lugar en la agenda de la política regional. Aquí, ¿qué dijimos las mujeres? ¿O qué dijeron las mujeres que estaban pensando en la Convención Belém do Pará? Pues que ya habíamos tenido la CEDAW y que decíamos que la discriminación, y se dieron cuenta que no era ya ni siquiera la discriminación, o sea, ya no era que nos discriminaran, sino que ahora nos violentaban. Y entonces se puso qué es la violencia contra las mujeres, quiénes son los que ejercen y, o sea, sin afán de agraviar a los hombres presentes aquí, decimos, los hombres son los que ejercen violencia contra las mujeres. ¿De qué formas? Pues en la familia, en el trabajo, en la política, en la calle,
¿De qué manera? Psicológica, emocional, patrimonial, económica, ¿no? Empezamos ya a advertir las conductas precisas y a decir cómo se estaban perpetuando, ¿no? Y entonces se vuelve también un instrumento muy importante porque ya nombra la violencia como tal, la define, pone quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. No fue suficiente con la Convención Belén do Pará, y a pesar que nosotros tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es anterior a esta ley modelo, bueno, en el ámbito internacional dijo, bueno, los estados tal vez no saben cómo tienen que traducir nuestros instrumentos internacionales, la CEDAW y la Convención Belén do Pará, no saben cómo traducirla en su normativa jurídica. ¿Qué hacemos? Bueno, pues crearon esta ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política en el 2017. Aquí dice que debe entenderse por violencia política contra las mujeres cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, ya viene una definición específica de la violencia política. Y bueno, a partir de todo este andamiaje jurídico del marco internacional que nosotros lo tratamos de aterrizar al marco nacional. Primero, ¿a dónde? Pues como todo, a la Constitución. Y tenemos en la Constitución los artículos. Bueno, el artículo primero que es artículo que dice que todos los mexicanos tenemos los derechos, tenemos todos los derechos reconocidos por la Constitución, garantizados por la misma, que se deberán de ejercer de acuerdo a los principios constitucionales de indivisibilidad, universalidad, interdependencia y progresividad, ¿no? Digamos que ahí no habla en particular de las mujeres, pero sí habla de ciertos principios que se deben de observar, ¿no? Y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que prevenir, promover, garantizar esos derechos humanos que ya se reconocieron en la Constitución. Y ustedes, no sé si ya han visto en sus clases cuál es la diferencia entre un derecho y su garantía. No sé si alguien me pudiera dar cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía. ¿No? Bueno, tenemos que el derecho humano es esta prescripción que dice que yo tengo derecho a algo por el simple hecho de ser persona, ¿no? ¿Y cuál sería mi garantía? Mi garantía es lo que el Estado tiene que hacer, las acciones que debe de implementar para que ese derecho humano efectivamente sea parte de mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener un derecho humano a un ambiente sano si el Estado no hace por educar a su población para que no tire basura, si no sanciona a las empresas que contaminan, si no verifica que los automóviles que circulen estén en condiciones de no emitir gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, son todas esas medidas que son nuestras garantías. Entonces, si en un momento dado yo me siento vulnerada en uno de mis derechos porque no tengo esa garantía, es entonces que, bueno, puedo recurrir al juicio de amparo, o en este caso, en la materia electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Bueno, el artículo 2, aquí hablábamos del artículo 2 porque también habla de los derechos de los pueblos indígenas, y en este proyecto que yo les platicaba al inicio, era dirigido también a autoridades de comunidades y pueblos indígenas. Entonces es importante resaltar la igualdad o la garantía,
la Constitución ofrece a los pueblos indígenas de su autodeterminación para que las participantes lo conocieran y en todo caso fuera parte pues ya de su bagaje jurídico, que era lo que pretendíamos implementar con ellas. El artículo cuarto, bueno, pues habla de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, ¿no? Y muy recientemente ha habido otras reformas que ahorita vamos a ver. El artículo 20, bueno, que se habla de que todos tenemos derecho a una defensa en materia penal y las víctimas tienen derecho a que se les asesore. Como les decía, como hablamos de violencia política de género, era importante saber que las personas que estuviesen viviendo violencia política pueden acudir ante un ministerio público a denunciar, que no solamente les va a atender para denunciar, también tienen la obligación de asesorarlas de acuerdo a lo que prescribe el artículo 20 constitucional. El artículo 35 constitucional habla de los derechos de la ciudadanía, ¿no? De votar y ser votado. Y el artículo 38 nos habla cuándo son suspendidos nuestros derechos como ciudadanos. Y hay una prescripción muy importante en este artículo que dice que cuando una persona sea condenada por violencia intrafamiliar, por ser deudor alimentario o por haber cometido las conductas señaladas como de violencia política contra las mujeres en razón de género, se le suspenderían sus derechos ciudadanos. Entonces, cobra mucho valor para el tema en particular ese artículo que ya prescribe esta suspensión de derechos cuando se cometan y se comprueben estas conductas. Lo triste de esta reforma que no se tradujo en realidad fue que muchos tribunales en muchos casos dijeron, bueno, es que es como muy fuerte que le quitemos los derechos político-electorales a una persona que cometió, que fue condenada o que fue declarada por un tribunal electoral como un violentador. Pues si nada más fue en la vía electoral, o sea, no fue en la vía penal, ¿no? Y entonces algunos tribunales, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo, pues cuando sea materia penal, sí vamos a suspenderlo. Pero cuando sea en materia electoral normal, pues dejamos que siga participando, ¿no? Y entonces aquí se viola el espíritu de esta reforma, que ¿cuál es la intención? Pues ahora sí que elevar la discusión política, que una persona que violenta, ¿qué calidad moral va a tener para gobernarnos, no? O sea, ya no digan a las mujeres, porque si violenta a las mujeres, imagínense una persona con poder, pues va a violentar a cuanta persona se le pare enfrente, ¿no? Entonces, esta interpretación que hizo el Tribunal Electoral, pues muchas veces no fue de conformidad con lo que el espíritu de la Constitución decía, ¿no? Y el artículo 41, que ese ha sido objeto de muchas reformas, entre las que se encuentra el principio de paridad. Este principio que dice que todos los órganos del Estado, llámese Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, cualquier nivel federal, estatal o municipal, en toda la conformación de sus órganos deberá de haber paridad. No sé si últimamente han visto que se ha armado mucho el revuelo porque el INPEPAC, que es el órgano electoral administrativo en el Estado, dijo que las autoridades auxiliares tendrían que ser elegidas conforme al principio de paridad. No sé si lo han escuchado últimamente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que obligó a los ayuntamientos a emitir estas convocatorias, incluyendo el principio de paridad. ¿Y qué pasó? Entonces, los ayuntamientos buscaron una forma de hacer esta
paridad real a través de poner que ciertos espacios iban a ser exclusivos para mujeres, es decir, no se permitiría contender en determinadas ayudantías a los hombres, únicamente se permitían planillas de mujeres, lo que garantizaría que necesariamente el 50% fueran mujeres. Evidentemente, con estas prescripciones hubo personas que no estuvieron conformes e impugnaron, ¿no? Las impugnaciones siguen su curso y como pues yo tengo una opinión, se la voy a dar. Para mí el principio de paridad constitucional es supremo, ¿no? Estas personas argumentan que al ser autoridades auxiliares que muchas veces son comunidades indígenas, no se les preguntó la forma en la que querían elegir a sus autoridades, o sea, quejándose de que el principio de paridad viola su autodeterminación, ¿no? Entonces no sé ustedes qué piensen al respecto, si consideran que efectivamente el principio de paridad viola la autodeterminación o no, pero no creo, porque al final del día no se está imponiendo a una persona ajena de la comunidad, se está diciendo sí, pero que sean mujeres. O sea, y entonces pues eso causa agravio y está en discusión, está en debate y vamos a ver cómo eventualmente se resuelve, ¿no? Pero en mi opinión no se contrapone el principio, o sea, se puede observar a la par que el principio de la autodeterminación. Y bueno, les decía que en el 2024 hubieron reformas bastante importantes a la Constitución por cuanto a lo que refiere a los derechos de las mujeres. Tenemos en que el artículo 4 incluye deberes reforzados de protección de las mujeres por cuanto a las violencias. Bueno, no, y no dice solo las mujeres, dice mujeres, adolescentes, niñas y niños, ¿no? Y uno pensará, pues, ¿qué son deberes reforzados? ¿Ustedes qué piensan que es deber reforzado? Del Estado. Deber reforzado del Estado. A ver, el compañero de Rosa de allá atrás. Yo podría decir que son como series de normas que ya existían, pero simplemente con el cambio del tiempo se van haciendo más fuertes y van aplicándose a otros temas en concreto que pueden ser como similares a esos temas. Bueno, ahorita vamos a ver lo que dice ese artículo en particular y lo vamos a analizar más a fondo. El artículo 21 también habla de deberes reforzados en cuanto a seguridad pública, incluye el tema de la perspectiva de género y derechos humanos. No sé si ustedes han visto el protocolo para juzgar con perspectiva de género o protocolo para atender casos